Bueno, estamos aquí con Julia Albizu, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos terminando un seminario de varios días y hemos topado un tema importante que es la corrupción. Y tú has mencionado un tema fundamental, el cual tú trabajaste directamente, que fue sobre un caso de corrupción en el Perú. Y tal vez quisiera invitarte a dejarnos una conclusión, tal vez brevemente contarnos sobre cuál fue este caso. Y de ahí, de esta experiencia, tal vez cuáles son las principales recomendaciones que podrías dejar al Ecuador para la lucha contra la corrupción. Bueno, muchas gracias, Luis, primero por la invitación, por el espacio, por haber participado estos 3 días en el evento. Me cupo en su momento la responsabilidad de dirigir la Procuraduría Anticorrupción en Perú, después de haber pasado en el año 2000 por la Procuraduría Doc Fujimori Montesinos. Nosotros tuvimos que afrontar un caso de macrocorrupción después de la caída que descubrimos después de la caída del gobierno del presidente Fujimori. Que tal vez para describir, este caso fue uno que escaló hasta la presidencia, ¿no es cierto? Esa es la gravedad del caso. Es un caso que muy emblemático porque por primera vez se constituyó una organización criminal dentro del propio espacio de decisión de políticas públicas. Todo el Estado corrupto tomado por la organización criminal con representantes en las distintas instancias de poder, ¿no? Y el combate a esa forma de criminalidad tuvo que ser también nuevo, tuvo que ser novedoso, tuvo que ser innovativo, porque no teníamos en ese momento las herramientas necesarias para enfrentar ese tipo de criminalidad. Entonces, sí hubo que hacer una cantidad de reformas legislativas, otra cantidad de desarrollo jurisprudencial. Ciertamente hubo voluntad política que además se caía de madura porque habíamos vivido una etapa muy, muy cruenta de la historia del país, ¿no? Y bueno, pudimos recuperar, entre otras cosas que se hicieron en ese momento, cerca de $200 millones que estos miembros de la organización criminal habían sacado del país hacia paraísos fiscales, ¿no? Para favorecerse personalmente del dinero público. ¿Y cuáles fueron ahora sí las claves o las estrategias principales que se tomaron para poder mitigar algo tan grave como una estructura criminal que penetró en el Estado? Porque en Ecuador tenemos, no sé si llamar un mismo caso, pero tenemos casos complejos de corrupción y tal vez podríamos aprender de estas reflexiones para pensar en implementarlas en nuestro país. Yo creo que es fundamental pensar en la voluntad política, es decir, en el apoyo del poder político a la integración, primero, de un sistema de administración de justicia que sea probo, que sea riguroso. Se requiere virtud y fortuna, como decía Maquiavelo, en verdad, porque no solamente es necesario el rigor técnico, sino también algún nivel de azar, porque nos pasó que descubrimos algunas instancias a donde podíamos ir directamente con la intención de retornar dinero al país. Pero me parece que además de eso, ¿no es cierto?, hay que construir modelos de marco normativo que enfrenten directamente a un tipo de criminalidad, ¿no? Como por ejemplo la Ley de Colaboración Eficaz, que nosotros promulgamos tempranamente en el año 2000, que nos permitió ingresar al corazón de las organizaciones criminales para desestructurarlas desde adentro, ¿no? También hablamos mucho en el seminario de la ley de pérdida de dominio, extinción de dominio, que permite que se pueda regresar a titularidad del Estado bienes que fueron obtenidos ilícitamente por miembros de organizaciones criminales sin que hayan sido necesariamente condenados por los delitos precedentes del delito de lavado de activos. Esto es fundamental, estas herramientas son fundamentales. La ley de colaboración eficaz nos permitió a nosotros, por ejemplo, que dinero que se había encontrado en bancos de Suiza, de Luxemburgo, de Gran Caimán, ¿no?, pudiesen regresar porque los mismos titulares de las cuentas, acogidos a la colaboración eficaz, entregaban información y entregaban además waivers, estos documentos de cesión de titularidad de las cuentas al Estado peruano. Luchar contra la criminalidad es muy complejo, tiene costos, pero siempre creo que debemos apostar por eso. Yo creo que esto es lo importante que tú has recalcado y esto nos lleva ya a la parte final y es entender no solo la importancia de la voluntad política, sino también de la colaboración con nuestros vecinos y a nivel internacional. Creo que es algo muy importante. Y para terminar, yo quisiera tal vez que nos puedas dejar con un mensaje, porque el Perú ya lo ha demostrado.
hay casos complejos de corrupción que a veces parecen que ya son imbatibles, pero el Perú demostró que hay casos importantes de corrupción que también se pueden batallar. ¿Qué mensaje quisieras dejar para los ecuatorianos que estamos enfrentando casos complejos de corrupción que sí hay cómo afrontarlos? Yo siempre tengo una duda respecto de esa inquietud. Cuando salgo del país me dicen efectivamente, ustedes han puesto contra las cuerdas y han sometido al escrutinio del sistema de justicia a todos los presidentes, a todos los últimos presidentes que han ejercido el poder en los últimos años en Perú. Y es cierto, y eso puede hablar bien del sistema, ¿no? O del inicio del despliegue de las acciones del sistema, pero puede hablar mal, como de hecho es, del país como un país proclive a estos casos de corrupción al más alto nivel. Pero la idea es que sí, que estos casos de gran corrupción no solamente deben ser sometidos al escrutinio del sistema de administración de justicia, sino que deben trazar toda la ruta y llegar a sentencias condenatorias. Y cuando lleguen a sentencias condenatorias debemos entender que las violaciones de la ley desde el poder son absolutamente odiosas, que son absolutamente contrapuestas al ideal de Estado de Derecho y de democracia, y no puede haber en esos casos ni siquiera una mirada digamos, que ponga al enemigo de la sociedad en un plano distinto que el de ser un criminal, ¿no? En contra de toda la sociedad. Eso es muy, muy importante, lo hemos vivido en el país y creo que es importante que trasladarlo también a otras realidades, ¿no? Bueno, pues agradecerte muchísimo, y para que nos están viendo creo que estas conclusiones importantes, la importancia de la voluntad política, la justicia eficiente y la colaboración con actores internacionales. Y recuerden que la democracia es responsabilidad de todos.